Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y al público en general que por la gracia de Dios nos acompañan para seguir estudiando la Palabra de Dios todos los días, una hora de comunión con Dios, una hora de recibir las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos hoy agradecidos a Dios porque nuevamente nos da esta oportunidad a todos los hermanos en los diferentes países de habla castellano para poder compartir este estudio que son palabras de vida dirigidos por el Espíritu Santo para beneficio de cada oyente, conforme a la fe que ejercemos en Dios y en su palabra. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando esta serie de estudios del plan de salvación por medio de Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 405 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo. El justo vivirá por la fe. El objetivo del plan de salvación es devolver al ser humano creyente esa vida justa, santa, perfecta, que perdió Adán y Eva cuando perdió la fe en Dios, cuando dudó de las palabras de Dios que le había dicho a Eva, de que el día que comieres del fruto de ese árbol, morirás. Pero ahora Eva, por instigación de otra voz, comenzó a dudar de Dios y comenzó a creer en aquella otra voz de que le decía que no morirás. Así perdió la justicia, perdió esa vida recta, esa vida santa, esa vida pura, esa vida de obediencia, esa vida de comunión con Dios, esa vida lleno del amor de Dios. Y ahora se hizo esclavo, dice, del pecado, esclavo del enemigo de Dios, porque Pablo claramente dice, aquel que es vencido de alguien, se hace siervo, esclavo del que le venció. Así la humanidad hoy vive en una servidumbre, vive una vida pecaminosa, con naturaleza pecaminosa. Pero el plan de salvación es restaurarlo, volverlo al estado original. Darle por gracia, como un don, como un regalo, nuevamente la naturaleza divina, devolverlo al ser humano pecador arrepentido. Lo cual solamente se puede recibir por medio de una entrega completa, aceptando esa vida nueva por medio del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Una cosa es haber nacido engendrado por la carne humana, pero otra vida es ser engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando acerca de cómo podemos mantener, perseverar en esa salvación que Dios ha dispuesto gratuitamente. ¿Cómo podemos vivir en la vida de Cristo, en la vida santa, perfecta de Cristo, sin pecado?
ya que todo es obra de Dios en el hombre. En otras palabras, para este tiempo toma el nombre de justificación por la fe en el garante Cristo. Es el último mensaje de misericordia para el mundo. Es el mismo mensaje de salvación que los antiguos santos, justos, hombres de Dios recibieron y aceptaron y lo vivieron en experiencia y murieron en esa fe. Es el mismo mensaje hoy para nosotros. La salvación es únicamente entonces por fe y gracia en Cristo Jesús. ¿Y cómo se produce la salvación? De una manera sencilla, práctica y fácil. Hemos desarrollado ya ampliamente el plan de salvación en 12 pasos. Para poder empezar esa vida de salvación, esa vida cristiana, necesitamos experimentar la obra del Espíritu Santo por nosotros, comenzando con el llamamiento que hace el Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo hace posible de que escuchemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios para conocer a Dios, porque la Biblia, la ley de Dios, nos revela a Cristo, a Dios. ¿Para qué necesitamos conocer a Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su vida? Para aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y el estudio produce fe. La fe nace por el estudio. La fe se fortalece y crece y se cultiva por medio del estudio. Y también el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Pero el que cree en Dios, conoce la palabra de Dios, acepta el llamamiento, se humilla delante de Dios porque es pecador y experimenta arrepentimiento y comienza a reconocer que es un ser humano pecaminoso, malogrado por el pecado. Entiende que es miserable, es pobre, ciego, desnudo y su vida no tiene ningún valor, ninguna capacidad, ninguna posibilidad para poder nuevamente vivir una vida de obediencia. Está acostumbrado a desobedecer, a hacer el mal. Reconoce que su vida no vale y renuncia a su vida y a todo lo que tiene y confiesa a Dios y acepta a Cristo y entrega su vida, su voluntad, su mente, su corazón y acepta la justificación, la salvación gratuita para nacer a vida nueva. Ese es el proceso de experiencia que se necesita para nacer del Espíritu a una vida nueva con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo. A eso se llama Jehová justicia nuestra, Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra salvación, Cristo nuestra vida, Cristo nuestro carácter, Cristo nuestra mente, Cristo el todo en todo. Y permanecer así en ese estado de salvación hasta el fin del tiempo de gracia y por toda la eternidad. ¿Y cómo es ese cambio de vida? Ese cambio de vida total de la vida antigua a la vida nueva. Recorriendo esos 12 pasos o cumpliendo esas 12 condiciones, que todo es por fe. El creyente es perdonado. Perdón y justificación es la misma cosa. Acepte el perdón que Cristo ha provisto por su muerte en lugar del pecador.
Cristo murió en lugar del pecador, para darle al pecador su vida de justicia, para que tenga vida, un cambio de vida. Cristo es nuestro sustituto. Cristo ahora también es nuestro garante. Ahora, cuando el creyente es perdonado por el arrepentimiento, entonces ahora Dios dice, acepta al pecador, no porque es pecador y no porque tiene una vida nueva, sino que Cristo dice que hace. Cristo presenta su carácter, su vida delante de Dios en lugar nuestro. Y Dios nos acepta en garantía de la vida de Cristo. Imposible que Dios pueda aceptar a un pecador, por más que se haya santificado, haya mejorado, no. Dios acepta el carácter, la vida de Cristo, su Hijo, que vivió en este mundo sin pecado. Esa vida acepta en lugar del pecador. Esa es la vida que nos garantiza si realmente entregamos nuestra vida y aceptamos a Cristo. Ese es el segundo paso. Lo tercero es, ahora, cuando Dios nos acepta, dice, el Espíritu Santo cambia el corazón, renueva el corazón, limpia el corazón y nos da un corazón nuevo. A eso se llama conversión, nuevo nacimiento. Entonces, justificación por la fe no es solamente perdón y en garantía de la vida santa de Cristo somos aceptados y salvos, no. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo renueva el corazón, regenera el corazón, cambia la vida por medio del nuevo nacimiento. Ahora el cristiano está ya habilitado para vivir una vida santa. Esa es la verdadera salvación. Por eso el cristiano empieza su vida cristiana con la vida de Cristo en él. El Espíritu Santo implantó la vida de Cristo en el creyente. Y su vida antigua, como dice Romanos capítulo 6, 1 al 10, el hombre viejo es desechado. El hombre viejo es enterrado, dicen las aguas del bautismo, y nace un nuevo hombre, ya no para servir al pecado, sino para servir a la justicia. El hombre viejo ahora debe morir cada día. Esa es la vida cristiana. Ahora sí, entonces el cristiano permanece en Cristo, para que ahora el Espíritu Santo pueda darle el crecimiento, pueda desarrollar en ese carácter santo y perfecto hasta producir los frutos. El Espíritu Santo lo habilita, lo disciplina, lo educa, lo prepara. No es una educación de lo malo a lo bueno. No es educar al hombre viejo. No es mejorar al yo, sino es educarlo al hombre nuevo en la verdad, en la justicia, para que esté preparado para poder dar ese último mensaje de salvación al mundo. ¿Cuál es ese último mensaje? Cristo nuestra justicia. El creyente que tiene el carácter santo de Cristo necesita ahora salir al mundo impulsado por el amor de Dios y con el poder del Espíritu Santo, contar al mundo cómo Dios ha cambiado su vida
totalmente de una vida carnal a una vida espiritual. Hacer conocer al mundo que el hombre carnal no va a ser salvo. El hombre carnal no va a mejorar, no va a cambiar. Debe ser condenado a muerte. Y necesitamos recibir un nuevo hombre espiritual. Contar al mundo de que nuestra mente contaminada por el pecado no vale, por más educación que tenga. Decir al mundo que Dios nos quiere dar gratuitamente y por gracia una mente nueva si nosotros estamos dispuestos a entregarle nuestra mente para ya no más vivir en esa mente terrenal, carnal. Y por último, hacer conocer al mundo de que Dios, si nosotros con esa fe verdadera entregamos nuestra vida y recibimos una nueva vida espiritual, recibimos una mente nueva, con un nuevo espíritu, con la ley de Dios en el corazón, el amor en el corazón. Entonces, la tercera noticia es que Dios nos quiere dar la sanidad del cuerpo. No solamente Dios da sanidad del alma, sino la sanidad del cuerpo. El cuerpo físico es restaurado. Si ha estado enfermo, es sanado completamente. Salud física 100% total, en estado perfecto de salud física. Entonces, justificación por la fe o salvación por la fe, por fe y gracia, es recibir una vida nueva espiritual, recibir una mente nueva y recibir una salud física sano, con el guía del Espíritu Santo y lleno de la gracia de Dios. Así está descrito la salvación en el plan de salvación en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. El antiguo pacto tiene defecto, el antiguo pacto no salva, el antiguo pacto está condenado al fracaso. La vida cristiana en el antiguo pacto está con la maldición del pecado y la muerte. Y de eso ejemplo tenemos el pueblo de Israel. Y el segundo ejemplo tenemos el pueblo adventista en 1888 hasta el día de hoy. El pueblo adventista cree en la salvación del antiguo pacto. ¿Qué es antiguo pacto? Antiguo pacto es aceptar la palabra de Dios, aceptar la salvación, aceptar a obedecer a Dios. Así como el pueblo de Israel cuando recibió una ley santa, buena, recta, que dijeron, prometieron, nosotros, Señor, dice, obedeceremos para poder tener la salvación. Ese es el antiguo pacto. Hoy en día también toda religión, toda iglesia, todo ministerio, todo predicador que enseña a obedecer y logra que los creyentes, los oyentes, comprendan y acepten y prometan obedecer, que prometan ser fiel a Dios, que prometan cumplir la palabra de Dios, que prometan reformarse, que prometan predicar el Evangelio, que prometan todo. Entonces ese es el antiguo pacto, de que el hombre promete, pero no va a poder cumplir. Israel no pudo cumplir, se perdió.
El pueblo adventista también no pudo cumplir a guardar el sábado correctamente, no pudo cumplir la ley de los 10 mandamientos y no recibieron el Espíritu Santo, no recibieron a Cristo, rechazaron y no recibieron la lluvia tardía hasta el día de hoy. Pero el nuevo pacto no. El hombre no tiene nada que prometer. El hombre reconoce que es inválido, miserable, ciego, desventurado, y entrega su vida a Cristo completamente, todo lo que es y con todo lo que tiene en el nuevo pacto. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Limpia el corazón, limpia la mente, aparta el egoísmo, aparta todo pecado y ahora crea un nuevo corazón, nueva vida, con mente nueva, con la ley de Dios en el corazón, esa ley de amor, y con el Espíritu Santo, para que ahora, dice, obedezca los mandamientos de Dios y no necesite ser enseñado por hombres, porque ya tiene al Espíritu Santo, el verdadero maestro, el verdadero guía, el verdadero consejador o consejero, el verdadero maestro, el verdadero libertador. Así entonces el creyente permanece en Cristo y es preparado para dar el fuerte pregón, para iluminar al mundo con el carácter de Dios. Así de fácil y sencillo es la salvación. Hasta un niño, dice, puede comprender, pero el ser humano, en su incredulidad, en su falta de fe, se niega a comprender y aceptar a Cristo. Solo quiere aceptar la letra, la teoría, la Biblia, la ley. Solo quiere aceptar a la iglesia. Solo quiere aceptar a los líderes, a los dirigentes, pero no quiere aceptar a Cristo. Porque si acepta a Cristo, tiene que seguir a Cristo por donde quiera que va, así como los discípulos. Los discípulos, cuando aceptaron a Cristo, le siguieron todos los días a Cristo, dejando todo. Ese es el temor del cristianismo moderno, del mundo religioso. No quiere seguir a Cristo, dejando todo atrás. No quiere servir a Cristo, no quiere trabajar en la viña de Cristo. No quiere consagrar su vida, cuerpo y alma, espíritu al servicio de Cristo. Ese es el temor. Por eso no entregan su vida, no abren su corazón y Cristo no puede entrar a sus vidas. Porque si el creyente, profeso, religioso, no está dispuesto a dejar su vida de este mundo, no está dispuesto a dejar sus estudios los jóvenes, no está dispuesto a dejar su trabajo, su riqueza, su fama, entonces, ¿para qué va a entrar el Espíritu al corazón? ¿Qué trabajo va a hacer? Ningún trabajo podría hacer, porque el profeso cristiano no está dispuesto a abandonar y no está dispuesto a obedecer, no está dispuesto a ser conducido. Entonces el Espíritu Santo no entra al corazón. Cuando el creyente está dispuesto a abandonar, a dejar, a desechar y a seguir a Cristo, a trabajar para Cristo, a vivir para Cristo y a mantenerse en la vida de Cristo, ahora sí el Espíritu Santo puede hacer esa obra interna en el corazón. Y en la tercera etapa vendrá el recibimiento
del Espíritu Santo en gran medida, que es la lluvia tardía. ¿Y cuál era la condición? Que el creyente tiene que tener una vida santa y un carácter perfecto, una vida sin pecado y un carácter sin mancha. Recibe una doble porción del Espíritu y el Espíritu lo lleva al mundo para iluminar con la gloria de Dios, con el carácter de Cristo al mundo. El mundo quiere ver a Cristo en la persona de los cristianos. El mundo está cansado de teoría. El mundo está ya aburrido de las prédicas. El mundo quiere ver a Cristo, el amor de Cristo en los creyentes, cómo Cristo se interesaba por las personas, Cristo se interesaba por los enfermos, Cristo se interesaba por los religiosos, Cristo se interesaba por los fariseos. Así quiere ver cristianos interesados en los religiosos para llevarle esta nueva noticia. Que el mundo quiere ver cristianos interesados en que quieren visitar a los enfermos y atender a los enfermos. El mundo necesita cristianos que le enseñen este plan de salvación como a un niño. Así entonces se cumplirá la predicación del Evangelio en este mundo y Cristo vendrá por segunda vez. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando y vamos a confirmar lo que estamos comentando, lo que hemos comprendido, lo que hemos hablado, lo que hemos explicado. Necesitamos seguir confirmando. En el estudio anterior hemos confirmado con muchos escritos en la Biblia y en los diferentes libros. Ahora vamos a leer en el libro Alza tus ojos, página 231. Dice así, hablando del amor. Dios es amor, y el que tiene el amor es nacido de Dios, dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Y leamos ahora. El amor de Cristo en el corazón, que revela por medio de la vida su maravilloso poder, es el mayor milagro que se puede realizar ante el mundo caído y contencioso. Necesitamos tener el amor de Dios en el corazón, el amor de Cristo, que se revela, dice, por medio de la vida con su maravilloso poder. El amor es poder, el amor es vida, el amor es luz, el amor es todo. Ya hemos estudiado de que el ser humano carnal nacido en este mundo nace sin el amor de Dios. Solamente nace con un amor falso, amor egoísta, el ego. Y eso debe cambiarse en el nuevo nacimiento. Y cuando el creyente nace, recibe el amor de Dios en el corazón, en el nuevo nacimiento, que es la ley de Dios escrita en el corazón, es el mayor milagro. No se puede explicar, los milagros no se pueden explicar, los milagros se aceptan y se ven con los ojos y se experimenta. Tratemos de obrar este milagro, dice, no con nuestro propio poder, sino en el nombre del Señor Jesucristo, de quien somos y a quien servimos. Llenémonos de Cristo, y el poder milagroso de su gracia será tan plenamente revelado en la transformación del carácter que el mundo se convencerá de que Dios envió a su Hijo al mundo para que los hombres sean como ángeles en carácter y vida. ¿Cómo tienen que ser los cristianos?
en carácter y vida como los ángeles, como Cristo. Para eso necesitamos, dice, llegarnos a Cristo y aceptar, y se hará el milagro de la transformación del carácter. Recibiremos un nuevo carácter. Nuestro carácter antiguo, ese carácter terrenal, humano, ese carácter que es tormentoso, un carácter de ira, un carácter colérico, será desechado y Dios nos lo cambiará con un carácter nuevo. Así que el carácter bueno se recibe, no se aprende. Esa es la mayor noticia que el mundo necesita escuchar. La vida de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo se recibe por fe y gracia, así como se recibe el perdón. Y así como se acepta a Cristo, así también se recibe el carácter, la vida nueva, por fe y gracia. Cristo triunfante, página 143, que dice lo siguiente: no es lo que los seres limitados puedan ser, sino lo que Dios puede hacer por medio de los seres finitos que sean moldeables, humildes, abnegados y santificados. No es lo que los seres limitados pueden hacer. Dios no quiere y Dios sabe que los seres humanos carnales limitados nunca van a poder hacer. Y si lo hacen, no tiene ningún valor para Dios, dice. Lo que Dios quiere es hacer por medio de seres finitos, seres carnales. Pero ¿qué clase de seres humanos necesita? Moldeables, dispuestos a ser educados, disciplinados, y humildes, humillados, abnegados, que se nieguen todo, y santificados. Cristo quiere creyentes santificados. No quiere pecadores para santificar, sino santificados, porque primero el pecador arrepentido tiene que nacer a vida nueva con una vida santa, santificado. Ahora sí, Dios lo va a utilizar. No podemos depositar ni la más mínima confianza en la habilidad humana, a menos que el poder divino coopere con el humano. La vida cristiana es ya no depositar ninguna, dice, ni la más mínima confianza en la habilidad humana. ¿Qué es la habilidad? Es la destreza, la preparación. El ser humano carnal en este mundo, desde que nace, aprende y se prepara. Ya de grande se prepara en la universidad, se prepara en los centros superiores. Tiene habilidad en la medicina, habilidad en la ingeniería, habilidad en la agricultura, habilidad en negocios, habilidad en todo. El ser humano, para sobrevivir en este mundo, tiene que ser hábil en todo, preparado, experto, sabio. Pero ¿qué dice ahora? No podemos depositar ni la más mínima confianza en la habilidad humana, a menos que el poder divino coopere con el humano. Así que la vida cristiana no es vivir la vida religiosa, hacer obra misionera, practicar la religión con la habilidad humana, ni fuerza humana, ni sabiduría humana, nada de lo humano, cero. Sino es unirnos a Cristo para vivir en la justicia de Cristo, la vida de Cristo, en el carácter de Cristo. La justicia de Cristo, dice, no tiene ningún hilo de invención humana, no tiene parte humana.
es solamente enteramente obra de Dios, carácter de Dios. Ese carácter Dios nos quiere dar gratuitamente. A eso se llama santificación, a eso se llama justicia, a eso se llama luz, vida, perfecto, consagrado. Así que Dios no quiere habilidad, preparación. Dios no quiere la fuerza del hombre pecador. Dios quiere nuevo nacimiento. Alza tus ojos, página 29. Santificación es llegar a la unidad con Cristo mediante la obediencia a la verdad. ¿Qué es santificación entonces? Unidad con Cristo. El que se ha unido a Cristo, como en el estudio anterior hemos leído en el libro de Romanos capítulo 11 del 16 al 24, allí nos hablaba de la unión de una rama silvestre a la oliva o a la vid que es Cristo. Cristo que es santo, dice, tiene raíz santa. Y si la rama se injerta, se une, la rama es santo, dice. Y aquí comprueba, la santificación es llegar a la unidad con Cristo, mediante la obediencia a la verdad. Es unirse con el que vive unido a Cristo, relacionado a Cristo, el que vive conectado a Cristo, el que permanece en Cristo, el que anda con Cristo, el que vive con Cristo, sigue a Cristo, es santo. No porque humanamente sea santo, no porque carnalmente sea santo, sino que al unirse a Cristo recibe el alimento, la savia, la raíz de la raíz santa. El cristiano es santo, pero separado de Cristo sigue siendo pecador. ¿Y cuándo se separa de Cristo? Cuando el creyente hace su voluntad, o cuando complace su gusto, su deseo, o cuando planifica y sigue su plan como quiere, no sigue el plan de Cristo. ¿Cuál es el plan de Cristo? El plan de Cristo, primero comencemos por la vida física. El plan de Cristo es que el ser humano entregado a Cristo, creyente espiritual, tenga buena salud. Ese es el plan de Cristo. Amado, yo deseo que tengas buena salud. Salmo 103, yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. El plan de Dios es sanarlo y que tenga buena salud. Ese es el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan del hombre? El plan del hombre es enfermarse, porque al hombre le gusta comer todos los alimentos, las comidas contaminados. Animal enfermo, carne contaminado. Alimentos refinados de fábrica, contaminados, malogrados, con venenos, con tóxicos. Eso le gusta al ser humano. Le gusta al ser humano comprar alimentos preparados por otras personas, por los que comercian o los que preparan alimentos para vender. Está mal preparado. Ese es el plan del hombre. Y así podemos hablar mucho. ¿Cuál es el plan de Dios para la educación? Dios tiene un plan, educar a los creyentes, a los que han nacido a vida nueva, a los santos. Dios quiere educarlo en su escuela, en el campo, en los puestos de avanzada. Quiere educarlo en la ciencia de la vida sana, en la obra médico-misionera. Esa es la educación que quiere dar, la verdadera ciencia de la educación. Pero el ser humano carnal, ¿cuál es su plan? Su plan es educarse en el mundo, para servir al mundo, para adiestrarse, para prepararse, para servir a las empresas, a este mundo. Es totalmente diferente el plan. Por eso aquí dice que
el creyente debe estar dispuesto, dice, a someterse al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios en la vida espiritual? El hombre espiritual, su plan debe dedicarse a servir al prójimo, a amar al prójimo y a enseñarle al prójimo, a atenderlo al prójimo que está enfermo y vivir para servir a los demás. Ese es el plan de Dios. Pero el plan del hombre es buscarse la vida, salir a trabajar, cuidar sus bienes, cuidar sus empresas, mantener su empleo. Ese es el plan del hombre. Entonces, el verdadero cristiano desecha sus planes y busca el plan de Dios. Deseado de todas las gentes, página 72. Nuestro intercesor en las cortes celestiales purificará a su pueblo. Cristo perfeccionará a sus santos. ¿Quién perfecciona a los santos? Cristo. O sea, ¿quién prepara a los santos? Es Cristo. No es que el ser humano se prepara, ni el pecador se puede preparar peor. Aquí Cristo tampoco no prepara a los pecadores. Cristo prepara a los santos. El pecador, dice, debe morir. Cristo perfecciona a sus santos. Entonces, primero hay que aceptar a Cristo y nacer a vida nueva, ser santos, para que Cristo nos prepare todos los días. En el libro Consejo para los Maestros y Alumnos, 174. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. En aquel día en que serán barridas las posiciones terrenales, os producirá ricos dividendos. Así que un carácter bueno, perfecto, es el mayor capital, más que el oro y la plata. Pero ¿dónde se recibe eso? En el nuevo nacimiento, y Cristo lo perfecciona a sus santos. El que tiene el carácter de Cristo perfecto, dice que no le afectan todos los pánicos de este mundo, o sea, todos los males, no le afectan las pandemias, las leyes, la opresión, enemistades, fracasos, nada le afecta, dice. Pero a los seres humanos carnales, todos los males de este mundo barrerá sus posiciones, fracasarán, perderán. Por eso la integridad, la firmeza, la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que le hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. El carácter de Cristo que da a los creyentes tiene un poder irresistible, fuerte, dice, para resistir el mal, la adversidad y todos los males. Nuestra elevada vocación 214 dice así: ¿qué es santificación? Consiste en entregarse a sí mismo plenamente, sin reservas, alma, cuerpo y espíritu a Dios. ¿Para qué? Para conocer y para realizar la voluntad de Dios sin tomar en cuenta el yo o los intereses personales. ¿Santidad qué es entonces? Es entregarse y mantenerse en Cristo sin reservas. Alma, cuerpo, espíritu. Desechando, dice, el yo y sin tomar en cuenta los intereses personales. ¿Cuáles son los intereses personales? El estudio, el trabajo, las ganancias, las riquezas, comodidades. Eso tiene que desecharse, dice, para mantenerse en Cristo y seguir siendo
santos. Alza tus ojos 152. La redención eterna nunca pareció tan extraordinariamente preciosa como en este tiempo presente, y nunca antes he sentido más profundamente el anhelo de vencer en cada punto como lo siento ahora. No debe haber defectos en nuestro carácter, ninguno. Cada mancha y arruga debe ser borrada por la sangre del Cordero. El verdadero cristiano, ¿cómo se mantiene en Cristo, en ese carácter santo y puro? Dice, sin defecto. Ningún defecto, ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Efesios capítulo 5, allí encontramos. ¿Y cómo lo limpia y lo mantiene eso? Por la sangre de Cristo. O sea, Cristo obrando en el creyente, permanecer en Cristo. Nuestros rasgos peculiares de carácter desaparecerán cuando el poder transformador de la gracia de Dios se sienta en nuestros corazones. ¿Y qué va a pasar con nuestro carácter? Dice, natural, peculiar. ¿Qué va a pasar? Desaparecerá. Cada día muero, dice el apóstol Pablo. Los frutos de paciencia, amabilidad, tolerancia, abnegación que producimos testificarán que hemos aprendido de Jesús, que tenemos una vida nueva. Solamente los cristianos que tienen vida nueva con el carácter de la justicia de Cristo podrán tener paciencia, amabilidad, tolerancia, abnegación. Entonces tampoco no es que el hombre viejo carnal debe aprender paciencia, amabilidad, tolerancia, abnegación. No. Esos son los frutos ¿de quién? Del hombre espiritual nuevo, que crece y se desarrolla y produce los frutos. ¿Qué frutos produce? Solo un hombre santo, perfecto, puro puede producir frutos de paciencia, amabilidad, tolerancia y abnegación. Entonces la paciencia no se aprende, se produce, el hombre santo produce. La amabilidad también, la tolerancia, la abnegación igual. En vano hoy en día entonces la educación del mundo enseña, la psicología enseña, la religión también enseña, los líderes, pastores, misioneros también enseñan que dicen mal, o sea, una enseñanza errada, mal, igual que el mundo. Hermanos, dice, aprender, dice, a tener paciencia, hay que tener paciencia, tienes que tener paciencia, dice, tienes que ser amable, amabilidad, dice, tienes que tolerar, dice, tienes que ser abnegado. Pero eso no va a funcionar. No es así el método, la fórmula o la forma de ser pacientes, amables y tolerantes y abnegados, no. Sino son los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos del hombre santo, justo, perfecto. En el libro Maravillosa Gracia de Dios, 298, dice así: lo primero que deben aprender es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Así que hemos hablado mucho de que el carácter de Cristo se recibe. Un carácter, una vida santa se recibe. Pero ¿cómo se recibe? ¿Cuándo se recibe? ¿Cuál es la condición para recibir? De gracia, gratuitamente, como un don, como un regalo. Es el mayor milagro de recibir el carácter de Cristo y vivir en el carácter de Cristo, amar con el carácter de Cristo.
Dice, la primera lección a aprender es la desconfianza en sí mismos. Eso es. Ya no confiarse en uno mismo. Ya no confiarse en el ego, en el yo. Ya no confiarse en la habilidad humana, en la sabiduría humana, en la propia preparación humana. Por eso es que Moisés tuvo que desaprender toda su confianza propia en su preparación humana en Egipto. Moisés había sido preparado, estaba apto, habilitado, preparado por los mejores maestros de Egipto para ser gobernante de Egipto, gobernar, administrar. Era estadista, era economista, era ingeniero, era militar, era estadista, era todo. Pero Dios lo llevó al desierto y 40 años tuvo que aprender a desconfiar de eso, a desechar eso como basura, dice Pablo. Esa es la condición para recibir el carácter de Cristo. De lo contrario, mientras el profeso cristiano siga confiando en su riqueza, en su profesión, en su habilidad, nunca podrá recibir el carácter de Cristo. Y nunca podrá recibir la lluvia tardía, ni podrá dar el fuerte pregón, porque el fuerte pregón es mostrar al mundo el carácter de Cristo. Este carácter de Cristo, dice, no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es el fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. En el libro Alza tus ojos, página 34. Debemos considerarnos hijos e hijas de Dios, obreros juntamente con Jesucristo, que vivimos con un propósito noble. Así que los cristianos verdaderos son hijos y hijas de Dios, porque han nacido engendrados por el Espíritu Santo. Y ahora son obreros juntamente con Cristo. ¿Qué es obrero? Obrero es trabajador. Trabajará para Dios, para Cristo ahora. Ya no trabajará para el mundo, para las empresas, para Satanás. Ya no trabajará para intereses personales, ya no. Es obrero juntamente con Cristo. Que vivimos con un propósito noble. Ahora vive con un objetivo, propósito noble. ¿Cuál es? Salvar almas. Somos representantes de Cristo en carácter y debemos servirle con afectos indivisos. El cristiano ahora está consagrado para servir a Dios, con un amor, dice, a Dios y al prójimo. No solamente revelaremos que amamos a Dios, sino que en armonía con su carácter santo, viviremos vidas puras y perfectas. No solo es amar a Dios, amar al prójimo, sino es vivir con un carácter santo, puro y perfecto. Debemos vivir la perfección, puesto que al contemplar a Jesús vemos en Él la encarnación de la perfección y el gran centro sobre el cual converge nuestra esperanza de vida y felicidad eterna nos conducirá a la unidad y a la armonía. La perfección de carácter en el creyente, que es el carácter de Cristo, lleva a la unidad y a la armonía. Unifica a todos los cristianos que tienen ese amor, ese carácter, esa vida. Y vivirán y trabajarán armoniosamente en llevar ese evangelio, esa noticia al mundo. El mundo también quiere tener el carácter de Cristo. En vano se educa.
No es por medio de la educación, es por medio de Cristo, recibir de Cristo. ¿Cuál es la condición? Desconfianza de sí mismo, de todo. Testimonio para Ministros, página 367. El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. Ahora, el cristiano unido a Cristo, que tiene el carácter de Cristo, tiene vida santa, no puede seguir siendo justo cuando deja de tener fe en Dios, cuando duda de Dios y cuando comienza a confiar en sí mismo o en las cosas de este mundo, perdió la fe en Dios, ya deja de ser justo, deja de ser santo, el carácter de Cristo ya no está en él. Nuevamente vuelve a ser pecador y con carácter pecaminoso. Se nos amonesta a no confiar en el hombre, ni hacer de la carne nuestro brazo. Se pronuncia una maldición sobre todos los que lo hacen. Maldito el varón que confía en el hombre, maldito el que confía en sí mismo, en su yo también y en su preparación. Tal ocurre, dice, con el hombre verdaderamente justo. Es inconsciente de su bondad y piedad. ¿Cómo es el hombre justo? En Cristo. Los principios religiosos han llegado a ser la fuente de vida y su conducta. Es tan natural para él llevar los frutos del Espíritu, como es para la higuera producir higos, o para el rosal producir rosas. ¿Cómo es la vida del justo? Es natural, dice. Así como una planta de higos tiene que producir higos. Planta de rosas produce flores. Así es, el justo es obediente, produce los frutos del Espíritu. No necesita esforzarse, no necesita que alguien le diga, porque ya tiene un guía, un maestro, un director. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Su naturaleza está tan completamente imbuida del amor de Dios y a sus semejantes, que hace las obras de Cristo con un corazón voluntario. ¿Qué obras hace el creyente verdadero? Las obras de Cristo, que Cristo pone en el creyente. No hace obras humanas, de ninguna manera. Vamos a continuar leyendo ya para terminar nuestro estudio de esta oportunidad. Dice, todos los que entran en la esfera de su influencia perciben la hermosura y fragancia de la vida cristiana, mientras que él mismo es inconsciente de ella, puesto que está en armonía con sus hábitos y sus inclinaciones. Ora por la luz divina. Le gusta vivir en armonía con esa luz. Su comida y su bebida es hacer la voluntad de Dios, su Padre Celestial. ¿Cuál es su comida y su bebida? Así como sin obligación, naturalmente, es una necesidad comer y beber todos los días. Así es para él, hacer la voluntad de Dios es algo, dice algo natural. ¿Cómo es eso de algo natural? Su vida está escondida con Cristo en Dios, y sin embargo no se jacta de esto, ni parece consciente de ello.
Entonces, ¿qué hace? Dice el cristiano, se jacta, dice: yo soy cristiano, yo soy santo, yo soy justo, yo soy bueno, yo soy del pueblo de Dios. ¿Así dice? No, dice, en ninguna manera. Sino, está, dice, como inconsciente de eso. Para él es natural esa vida. Dios acepta al hombre humilde que sigue de cerca en los pasos del Maestro. Por eso Apocalipsis dice que los 144,000, ¿cómo serán? Dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Andan con Cristo, viven con Cristo. Así es la vida cristiana, ¿verdad? Verdadera. Los ángeles son atraídos a Él y a ellos les agrada detenerse a lo largo de la senda. Pueden ser pasados por alto como indignos de que se les dedique atención por aquellos que pretenden haber logrado exaltadas conquistas y que se deleitan en hacer prominentes sus buenas obras, pero los ángeles celestiales se inclinan con amor sobre ellos y son como muro de fuego que los circunda. ¿Quiénes son los que le protegen, le ayudan? Son los ángeles, dice. Los ángeles son los que los dirigen y les ayudan a los verdaderos cristianos. No solamente tienen al Espíritu de Dios, sino también la compañía de los santos ángeles. Todo esto es obra del Espíritu, todo es obra del Espíritu Santo. Vamos a, entonces, ya terminar nuestro estudio de esta noche. Lo que hemos aprendido es realmente maravilloso y todo lo que hemos aprendido está basado en 2 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Que Dios pueda bendecir su palabra. Hemos leído la palabra de Dios claramente. Todo está ya sustentado. Todo tiene su base en la palabra de Dios. El último párrafo que hemos leído está en el libro El carácter y personalidad. Este libro se llama El espíritu de profecía. Es la página, hemos leído en la página 11 y 12. Que Dios pueda bendecir su palabra. Será hasta el próximo estudio. Gracias a Dios y gracias por la amable atención de los hermanos en esta oportunidad. Será hasta el próximo estudio. Amén.